Pues buenos días, muchas gracias por venir a esta charla de accesibilidad web. Yo soy Carlos Muncharaz y soy una persona con discapacidad auditiva y bueno, yo he sido voluntario y he sido miembro de junta directiva en varias organizaciones de personas con discapacidad. Y aquí en mi trabajo con las organizaciones de personas con discapacidad, pues he conocido a gente maravillosa, he tenido experiencias muy bonitas y sobre todo he aprendido pues, que la accesibilidad es muy importante. La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, es fundamental para nosotros y además también la accesibilidad pues, tiene beneficios para todo el mundo. La accesibilidad aporta beneficios para la sociedad en general. Y en concreto, pues la accesibilidad web no funciona mal ahora. En concreto, la accesibilidad web es el desarrollo de sitios y aplicaciones web que pueden ser utilizadas por personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, hay un problema muy grande en el desarrollo de aplicaciones web, es que la mayoría de ellas no son accesibles. Entonces, ¿por qué hay tantos sitios que son inaccesibles? ¿Por qué encontramos tantos problemas de accesibilidad? Pues bien, pues el problema es porque tal vez hay algunas ideas, hay algunos... Hola. Tal vez hay algunas ideas, algunos errores, algunas ideas erróneas que nos impiden hacer sitios web accesibles. Y esta charla pues trata de esto, trata de ver cuáles son estas ideas erróneas que nos impiden desarrollar sitios web accesibles. Entonces vamos a ver unas 5 ideas erróneas, vamos a ver 5 mitos y vamos a tratar de desmontarlos. Vamos a ver por qué son erróneas. Entonces, por ejemplo, el primer mito, una idea que es muy común, es que la accesibilidad no es obligatoria, ¿vale? Entonces, ¿cuántos os habéis encontrado con esta idea? ¿Cuántos os habéis encontrado con que no es obligatorio realizar un sitio web accesible? ¿Podéis levantar la mano? Pues esto es falso porque sí que hay ciertas obligaciones para hacer los sitios web accesibles. Por ejemplo, en el año 2006 se publicó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un texto muy importante que establece muchos derechos para las personas con discapacidad. Entre otros, pues establece el derecho a la información, a las comunicaciones, a una vida independiente. Y todas las obligaciones recogidas en este texto luego se han tenido que desarrollar en los países que han suscrito esta convención, ¿vale? Entonces, esta convención fue ratificada por 177 países de los 193 que reconoce las Naciones Unidas. Y todos estos países ahora están desarrollando pues, leyes para implementar estos derechos. Y uno de los últimos derechos que se han desarrollado para llevar a cabo todos los derechos que se reconocen en esta convención pues es el Acta Europea de Accesibilidad, que se ha publicado este mismo año. Casi todos los derechos que vienen recogidos en la Convención afectan a los gobiernos y a la administración pública, que tienen la obligación de ofrecer servicios accesibles. Entonces, esto es, los sitios web de la administración pública, los sitios web públicos tienen el derecho de ser accesibles. Pero ahora, el Acta Europea de Accesibilidad que se ha publicado este año recoge obligaciones de accesibilidad para servicios que ya no son públicos. Es decir, dice que los cajeros y las máquinas expendedoras de tickets tienen que ser accesibles, los servicios de medios de comunicación, los servicios de transporte, los servicios bancarios, los libros electrónicos y el comercio electrónico. Entonces, la legislación ahora está pasando de obligar a que se desarrollen sitios accesibles en lo público y ahora está pasando ya a abarcar cosas privadas. Es decir, que cada vez hay más riesgo legal para aquellos proyectos que no sean accesibles, porque cada vez hay más necesidad de hacer por ley los sitios web accesibles. Pero es que aparte de la obligación legal, también hay una obligación moral, ¿vale? Entonces, la web, se dice que la web es el sistema operativo universal y cada vez más y más utilizamos la web para hacer cosas, la utilizamos para comprar, para trabajar, para comunicarnos y como es una cosa que es fundamental hoy en día, pues desde la fundación del World Wide Web se está promoviendo ahora un contrato para la web
Y este contrato para la web quiere involucrar a empresas, quiere involucrar a gobiernos y a usuarios, pues para que se reconozca la web como un derecho humano. Entonces, en la carta de presentación del contrato para la web que escribió Sir Tim Berners-Lee, que es el que dicen que es el padre de Internet, el que creó Internet, pues él dijo, a medida que la web transforma nuestro mundo, también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que se reconozca como un derecho humano y se desarrolle para el bien común. Es decir, es un derecho humano, la web es una cosa que todos tenemos derecho a acceder, incluso las personas con discapacidad. Y entonces, para respetar este derecho humano, nosotros los desarrolladores tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad como desarrolladores es crear sitios web accesibles que permitan capacitar a los usuarios para utilizarlos, pero es que nosotros también, si lo hacemos mal, discapacitamos a los usuarios. Y aquí no estoy hablando de usuarios con discapacidad, sino que estoy hablando, pues a lo mejor de usuarios que no tienen ninguna discapacidad, pero por culpa de un sitio web que está mal hecho, pues no pueden utilizarlo y entonces ya estás discapacitando a un usuario que no tiene una discapacidad en realidad. Entonces, esto es una obligación que tenemos nosotros los desarrolladores moral y por tanto, si hemos visto que hay una obligación legal y hay una obligación moral, es falso que la accesibilidad no sea obligatoria, es que es obligatoria y por lo tanto este es un mito que quedaría desmontado. Hay una obligación de hacer los sitios web accesibles. Otro mito es que la accesibilidad no es una prioridad. Muchas veces suelen decir que pues, no tenemos usuarios con discapacidad o esto no es importante, ahora estamos haciendo otras cosas más importantes y luego más adelante pues, ya nos encargaremos de la accesibilidad. ¿Os habéis encontrado con este mito? No sé si podéis levantar la mano si lo habéis encontrado. ¿Sí? Pues este es el número de personas que hay con discapacidad en el mundo. Lo pongo con todos los ceros porque así es más grande. Es 1 billón de personas que hay en el mundo con discapacidad. Esto es un mercado muy grande, es un número enorme de personas que si los sitios web no son accesibles, pues van a encontrar barreras, no van a poder utilizarlos y también son oportunidades perdidas para nosotros, porque si un usuario encuentra barreras, lo normal es que no diga nada, que abandone el sitio y que no vuelva nunca más, ¿no? Entonces, es una prioridad intentar integrar un mercado tan grande. Pero es que además la accesibilidad no se trata solamente de integrar a las personas con discapacidad y acceder a ellas. La accesibilidad tiene otros beneficios. Por ejemplo, mejora la usabilidad para todos los usuarios, ¿vale? En el caso que yo siempre pongo, como soy una persona con discapacidad auditiva, pues pongo el caso de los subtítulos. Los subtítulos normalmente cuando se ponen sirven para las personas sordas y para que podamos seguir el contenido de vídeos o de audios. Pero esto también sirve para cualquier persona que, por ejemplo, no entienda un idioma, está aprendiendo un idioma, pues puede utilizar los subtítulos pues, para entender o para practicar. O si estás en un ambiente ruidoso, pues también puedes utilizar los subtítulos. Entonces, es un ejemplo de que las medidas accesibles no sirven solamente para las personas con discapacidad, sino que todo el mundo se puede beneficiar. Otro beneficio que tiene desarrollar sitios web accesibles es que el SEO mejora porque el contenido está mejor estructurado. Entonces, si mejora el SEO, esto quiere decir que el sitio se puede posicionar mejor, es más fácil encontrar el sitio y como además es fácil de usar, es accesible, pues hay más opciones de que los usuarios lo encuentren y lo usen. Es decir, son todo condiciones óptimas para atraer más usuarios. Otro beneficio que aporta la accesibilidad es que es una fuente de innovación y de creatividad. Mucha gente suele pensar que hacer sitios web accesibles pues es hacer sitios aburridos, feos, que no parecen anticuados, pero no es verdad. De hecho, muchas innovaciones que utilizamos hoy en día tienen su origen en la accesibilidad. Por ejemplo, la predicción de texto, eso tiene un desarrollo para personas con movilidad reducida que no pueden teclear y hoy en día lo utilizamos en los móviles. O, por ejemplo, los comandos de voz, que también tienen un desarrollo para personas que tienen problemas de movilidad y ahora tenemos los comandos de voz en casa con Alexa y con todas las cosas. Entonces, si se piensa en hacer un desarrollo accesible, hay muchas oportunidades para innovar. Y luego ya otro beneficio que aporta el desarrollo accesible es que contribuye a establecer una imagen de marca positiva, ¿vale? Si tú tienes un sitio web
que es accesible, que es inclusivo, que es fácil de usar, que funciona rápido, pues la imagen que va a tener el usuario es muy buena. Todo lo contrario pasa si tú tienes un sitio web que funciona mal, que es lento, que crea barreras, entonces la gente va a tener una imagen muy mala de ese sitio. Entonces esto también es un beneficio que aporta la accesibilidad. Y en resumen, todos los beneficios que se han visto ahora, es decir, acceder a un mercado importante, que es el 15% de la población mundial, mejorar la usabilidad, mejorar el SEO, innovar y mejorar la imagen de marca, todo esto yo creo que son prioridades. Entonces sería falso decir que la accesibilidad no es una prioridad, porque cuando queremos desarrollar un sitio, cuando hacemos un proyecto, todo esto son cosas importantes para cualquier proyecto. Entonces yo creo que también es un mito que estaría desmontado. Otro mito, que la accesibilidad, que hacer sitios web accesibles cuesta mucho tiempo y dinero. También lo habéis encontrado este mito, ¿verdad? Levantad la mano si os habéis encontrado este mito. Pues bueno, para empezar hay que decir una cosa. Si un sitio o una aplicación no es accesible, es que no está completo. Y esto pues lo hemos visto porque está la obligación, tenemos la obligación de hacer los sitios accesibles y tiene muchos beneficios, hay una prioridad, entonces esto es un defecto. Si no es accesible es un defecto que en algún momento hay que corregir, ¿vale? Y en este gráfico pues se puede ver cuál es el coste para arreglar un defecto en el software, ¿vale? Las unidades de este gráfico representan pues una unidad normalizada que puede representar tiempo, puede representar dinero, puede representar recursos, ¿vale? Entonces, si la accesibilidad se plantea desde el diseño, no tiene ningún coste. Si la accesibilidad se quiere arreglar en la fase de desarrollo, cuesta 5 veces más. Si se quiere arreglar en la fase de pruebas, cuesta 15 veces más y en la fase de mantenimiento 30 veces más. ¿Cuál es el problema? Que casi todos los proyectos piensan en la accesibilidad cuando están en la fase de mantenimiento, porque tienen una obligación, o han encontrado usuarios con problemas, y en este momento ya empiezan a pensar en la accesibilidad. Y claro, en este momento cuesta mucho. En este momento es cuando más dinero, más recursos y más tiempo cuesta. En cambio, si se hubiera pensado en la accesibilidad desde el principio, si se hubiera planificado, no costaría nada, porque da lo mismo desarrollar un sitio web accesible que uno que no lo es. A fin de cuentas es planificar y hacer con lo que has planificado. Y entonces por esto es otro mito que queda desmontado, porque por lo que se ha dicho, cuesta más tiempo y dinero no planificar la accesibilidad que dejarlo todo hasta el final. Y luego ya tenemos otro mito que dice que la accesibilidad se arregla con una herramienta. Muchos proyectos piensan, pues bueno, desarrollamos y al final pasamos una herramienta y lo arreglamos los problemas. Hemos visto ahora que este no es el método adecuado porque es más trabajo, pero aún así hay gente que piensa que con una herramienta pues todo es más rápido, ¿no? Pues este, por ejemplo, es una captura de pantalla de una herramienta, Tau, ¿vale? Son los resultados de Tau que muestra, por ejemplo, 41 problemas, muestra 663 avisos y muestra 17 casos que uno no ha podido revisar, no sabe lo que son, ¿vale? Entonces, en los problemas se dice necesitamos revisar. Es decir, aquí ya estamos en el problema de que estamos en la última fase y hay que revisar, ¿vale? Los 663 avisos, pues dice que se necesita la intervención humana porque no tiene muy claro lo que está pasando, ¿vale? Y en el 17 que no tiene claro, pues también se necesita intervención humana total, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la conclusión? Pues que las herramientas no sirven para mucho en realidad, ¿sabes? Las herramientas hacen un análisis rápido que sirve para detectar si hay algún problema, pero este análisis es incompleto y no siempre es correcto porque hay cosas que no puede detectar. Entonces, la intervención humana siempre es necesaria y por eso una herramienta no aporta gran cosa en realidad, solamente para tener un control de a ver si ahora está mejor o peor, pero no más. Y otra cosa es que las herramientas no pueden detectar problemas de usabilidad, ¿vale? Una herramienta puede detectar, por ejemplo, si una imagen no tiene un texto alternativo, ¿vale? Puede decir, vale, esta imagen tiene un texto alternativo y está bien, pero ahora imagina que este texto alternativo no corresponde a la imagen. El usuario no va a entender el sitio, ¿vale? Entonces, estos problemas no los detectan las herramientas.
Y otro problema también, por ejemplo, la experiencia de usuario del teclado, ¿vale? Normalmente, si el sitio es accesible con teclado, pues la herramienta dirá, pues vale, está bien. Pero si el usuario empieza a navegar con el teclado y no tiene ningún sentido la navegación, pues no, el sitio no sirve, la usabilidad es muy mala, ¿vale? Entonces estas cosas necesitan ser revisadas manualmente por alguien experto o por una persona con discapacidad idealmente. Entonces, que se arregla con una herramienta es falso, no es verdad, no se arregla con una herramienta porque, como se ha dicho, se tiene que comprobar manualmente y revisado la usabilidad no se puede comprobar. Y otro mito, el último que estamos viendo ahora, es que la accesibilidad es difícil, ¿vale? Mucha gente piensa que desarrollar sitios web accesibles es muy difícil. Bueno, si se hace desde el final, sí, es difícil, ¿no? Pero en realidad no es tan difícil. Lo principal para hacer sitios web accesibles es el lenguaje HTML, ¿vale? El lenguaje HTML es donde está el contenido de que todos los sitios y todos los dispositivos, o sea, que todos los dispositivos van a acceder, ¿vale? Entonces, si el HTML se utiliza de forma correcta y semántica, tendremos una estructura de contenido sólida, tendremos un contenido que tiene sentido y entonces esto pues, será posible, se podrá leer desde cualquier dispositivo, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de una comparación de un bloque de código utilizando divs y otro utilizando pues, un lenguaje un HTML un poco más semántico, ¿vale? Entonces, si nosotros leemos el bloque de divs, para nosotros no tiene mucho sentido, no sabemos muy bien lo que está haciendo esto, ¿vale? Vemos divs y lo peor es cuando hay muchos divs anidados, que no es este el caso, un título y un encabezado, no sabemos muy bien lo que es esto, pero este, por ejemplo, se ve claramente que es un artículo que tiene una cabecera con un título, que tiene una sección con un encabezado y que tiene un pie del artículo. Es decir, para los propios humanos es más fácil leer el HTML semántico que una sopa de divs, ¿vale? Y lo mismo pasa pues con los programas, los dispositivos, para ellos tiene más sentido el HTML semántico. Y a partir del HTML semántico, pues se trata de no fastidiar la accesibilidad que ya proporciona, porque el HTML semántico ya es accesible, cualquier dispositivo lo entiende. Esto es lo mejor que se puede conseguir en accesibilidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se trata de ir mejorando, ¿vale? Se trata de emplear unas estrategias de mejora progresiva y de seguir sobre todo unas pautas, unas guías que están desarrolladas pues, por el consorcio World Wide Web, que es el que desarrolla los lenguajes HTML y CSS. Entonces hay un documento que son las pautas de accesibilidad para el contenido web, Web Content Accessibility Guideline, ¿vale? Entonces este documento establece 13 pautas generales para crear contenido accesible, ¿vale? Y un ejemplo de pauta general es que, por ejemplo, el contenido no textual tiene que tener texto alternativo, ¿vale? Y dentro de cada pauta general ya hay criterios de conformidad muy específicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el caso de arriba, de que todo el contenido textual, no textual, tiene que tener texto alternativo, pues sería que las imágenes tienen que tener texto alternativo. La imagen es un ejemplo de contenido no textual, ¿vale? Entonces, este documento tiene muchos criterios de conformidad, que es cuestión simplemente de comprobar cuáles nos afectan y de cumplir con ellos, nada más. No es nada complicado. Y cada criterio de conformidad pues tiene 3 niveles, ¿vale? Uno que es nivel A, que es accesibilidad esencial, es decir, todos los sitios web deben implementar este criterio. El nivel AA, que es accesibilidad requerida por normativa, normalmente las leyes, cuando piden que un sitio sea accesible, pues pide que se cumpla hasta este nivel. Y luego el nivel AAA, que es deseable, opcional, y esto ya muchas veces es difícil de implementar. Entonces, partiendo de HTML, contando con estas pautas y empleando una estrategia de mejora progresiva, pues se puede conseguir de forma sencilla, no muy complicada, pues un sitio que sea accesible. Luego está YArea, que es otra herramienta que se utiliza para extender HTML y permitir que sea accesible. Pero YArea solamente se tiene que utilizar cuando sea necesario, porque YArea lo que hace es proporcionar semántica adicional a algunos elementos.
y HTML ya tiene semántica, es decir, no tiene sentido añadir semántica a unas cosas que ya la tienen. Solamente YARIA solamente funciona cuando estás creando elementos propios, ¿no? Elementos personalizados. Aquí hay un ejemplo de un div que se le ha dado con YARIA un papel, un rol de checkbox. Este div sería interpretado como un checkbox. Y al lado tenemos el ejemplo de lo mismo, pero hecho con HTML. Es decir, HTML, si tú pones input type checkbox, tienes lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que HTML ya te da el estilo, te da la funcionalidad, y con YARIA lo tienes que crear tú todo. Es decir, no tiene mucho sentido utilizar YARIA para estas cosas, solamente en casos muy concretos. Y entonces, pues por todo lo que se ha visto, de que HTML es el lenguaje más sencillo y que siguiendo unas pautas y una estrategia se puede hacer un sitio web accesible, pues realmente esto no es difícil, solamente es cuestión de trabajo y de interés, ¿no? Y si se hace desde el principio es fácil, entonces no es que realmente sea difícil. Entonces, en conclusión, y que veo que he ido demasiado rápido tal vez, ¿no? Porque ya estamos 20 minutos solamente. En conclusión, la accesibilidad, todos estos mitos que hemos visto, pues la accesibilidad es obligatoria, es una prioridad, no cuesta mucho tiempo y dinero si se planifica desde el principio y no se arregla con una herramienta y es fácil. Es decir, son los 5 mitos que se han visto aquí, que en conclusión pues son falsos, ¿no? Y ya simplemente pues era un recordatorio, que era decir que cada decisión que tomamos puede crear o eliminar barreras para participar en la sociedad. Y es nuestra responsabilidad colectiva eliminar barreras a través de productos, servicios, entornos y experiencias inclusivas. Y nada, simplemente era este recordatorio para terminar la presentación, que he ido demasiado rápido, pero bueno. Bueno, esta era una imagen que he incluido como final ya simplemente que ilustra un poco la situación del desarrollo web en la que estamos, ¿no? Ahí hay un señor que está limpiando nieve y hay un chico en silla de ruedas que le dice, ¿puedes limpiar la nieve de la rampa? Y el señor le dice, estos niños están esperando para entrar, para utilizar las escaleras, espérate a que limpie las escaleras para ellos y luego limpio la rampa para ti. Y él le dice, pero es que si limpias la rampa podemos entrar todos, ¿no? Y esto es un poco la situación que tenemos ahora en el desarrollo web. Limpiamos primero las escaleras y luego la rampa. Y que si limpiáramos la rampa al principio, entrarían todos y además cuesta menos, es más fácil. Entonces es mejor siempre incluir la accesibilidad desde el principio. Y ya está, esto ha sido la presentación. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo intentaré escucharla, pero si no la oigo, me la repetirán. Voy a intentar proyectar la voz. Muy buena charla. Tengo 2 preguntas. La primera, un detalle, hace unas pocas transparencias has comentado el tema del YARIA, ¿vale? Yo lo que había visto en muchos artículos, a mí me gusta leer sobre esto, en muchos artículos, en algún vídeo tal, he visto mucho que cuando te dicen cómo hacer un formulario, por ejemplo, accesible, y te ponen el form, el label, pone el label, pone el input con el tipo que toca, no lo hagas con librerías tal, o si lo haces, revisa que lo ponen. Y luego, además de eso, te añaden las etiquetas del YARIA. En la gran mayoría de guías y artículos que he visto, no es como una cosa o la otra. No han dado este detalle, que, o sea, esto es casi... No es la primera ni la segunda vez que lo leo, pero no sé cuál de las dos... cuál de los dos acercamientos es el correcto. Si realmente añadir el YARIA aporta más valor al HTML, que ya tiene esa semántica, o si realmente si tú ya pones el input type checkbox con el label alrededor, ya estás aportando ese valor. ¿En qué casos conviene poner las dos, o si solamente cuando no usas la semántica HTML? Sí, pues la verdad es que esto puede ser porque a lo mejor en el formulario están utilizando inputs de HTML5 que no están bien soportados por todos los navegadores, y entonces añaden YARIA pues para que se reconozca bien. Pero ¿sabes cuál es la cosa divertida aquí? Que YARIA no lo reconocen todos los dispositivos de accesibilidad, ¿sabes? Entonces es un poco que depende del caso, algunas veces sí podría aportar un beneficio,
pero otras veces a lo mejor no. Eso ya sería mirar específicamente cada caso. Vale, la segunda es, estoy súper de acuerdo en que estas cosas, cuanto más al principio de crear una web o empezar un proyecto las hagas, más fáciles de implementar, pero en el caso que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que cuando estás empezando, al final la prioridad es sacar algo y todas estas cosas se van dejando, no solo accesibilidad, muchas otras cosas también. Para un proyecto que ya está a medias, avanzado, algo ya grande, que es más costoso cambiar, las herramientas al final detectan esos problemas, pero o sea, si hay algún tipo de herramientas en concreto que por tu experiencia creas que sean las más adecuadas para empezar a evitar este tipo de problemas lo antes posible en un punto determinado del proyecto. ¿Tienes herramientas para comprobar la accesibilidad? Sí, que herramientas tanto que te comprueben la accesibilidad como que te digan que puedes mejorar. Pues yo creo que la mejor herramienta es un equipo comprometido con la accesibilidad, que desde el principio se tengan claro que lo tienen que hacer y no tengan que verse luego en este problema de llegado a un punto, ahora tenemos que ser accesibles, entonces ahora tenemos que cambiar muchas cosas, y entonces llega momentos que dices, pues mira, esto es imposible, no lo hacemos accesible, ¿no? Entonces, esa es la mejor herramienta. Aparte de eso, pues sí que hay varias herramientas. Firefox tiene un inspector de accesibilidad muy completo. Chrome también tiene Lighthouse, luego también está Deke, tiene Axe, es una herramienta que te hace auditorías, pero esto ya sabes que te sacarán problemas, pero que no, luego el trabajo lo tienes que poner igualmente. Entonces lo mejor es comprometerse desde el principio. ¿Más preguntas? Voy a pasar lo primero que han preguntado. Hola. ¿Podrías dar algunos ejemplos de webs que destaquen por su accesibilidad, tanto en sentido positivo como negativo? Pues ejemplos de webs buenas siempre suelen ser las de las empresas que fomentan la accesibilidad, porque tienen que dar ejemplo. Por ejemplo, si tú vas al sitio de la organización que se encarga de fomentar las especificaciones de accesibilidad, WAI, la iniciativa de la accesibilidad web, Web Initiative Accessibility, pues es una página web que todos pueden acceder, tiene que dar ejemplo y entonces es muy accesible, ¿no? Y luego, como ejemplos malos, pues es que no sé por dónde empezar, hay muchos. Pero voy a empezar, por ejemplo, los ejemplos malos y los más graves, que son los de sitios de la administración pública. ¿Por qué es más grave? Pues porque tienen una obligación desde el año 2006 de ser accesibles. Y cada vez hay más y más requerimientos legales, más normas que les piden que sean accesibles y aún así, si por ejemplo el sitio del SERVEF utiliza Flash, el sitio de empleo del SERVEF utiliza Flash, ¿vale? Y hay muchos sitios pues, que no son accesibles de la administración pública y eso es muy grave. De hecho, se puede denunciar. Si encontramos la forma, vamos a por ellos. Sí, sí. Es un problema para todos, pero para todos, sí, sí. Pues, ¿más preguntas? Para la gente que no sabemos desarrollar, y ¿sabes algún, o sea, ¿cómo se llaman? Los generadores estáticos de webs estos que hay? Estos en principio, si tú haces una web sencilla con uno de estos software como Hugo o Jekyll, uno de estos, en principio va a ser accesible. ¿Quieres utilizar, por ejemplo, a WordPress o utilizar a programas que te crean? No. Me refiero a los static site generators. ¿Conoces esto que te generan? No conozco exactamente lo que dices, pero tú dices sitios que te generan automáticamente ya el código HTML para una página, ¿no? Sí. Pues esto dependerá mucho. No los conozco y no te puedo decir, pero sí que puedo decir que algunos WordPress, por ejemplo, que sirve para generar contenido, o muchos servicios que sirven para generar HTML, hay algunos que son accesibles y otros que son un desastre, y la mayoría lo que hacen es una sopa de divs, entonces la mayoría son un desastre. Pero bueno,
hay un montón, a lo mejor hay alguno que sí que funcione bien y sea accesible, eso ya es mirarlo. ¿Más preguntas? Sí, pues muchas gracias.